Ya, muy Correcto, bien. estimado, podemos continuar. Gracias. Mil disculpas por la interferencia. En realidad, todo es una situación que suele pasar a veces. Bueno, estábamos viendo entonces el aspecto de del entrevista única. Ulises, pero ¿por qué has hecho todo el tema del tema legal de los delitos sexuales? Es muy importante porque son aspectos que tenemos que considerar, sobre todo cuando hacemos la entrevista. Recuerden que la entrevista es un protocolo y tenemos que seguir el protocolo. Entonces, hay un protocolo que incluye detalles del procedimiento médico. Ahora, también puede haber errores en en el procedimiento, no en el procedimiento del protocolo, sino el error humano de aplicar mal el procedimiento. Al igual que dentro del protocolo de la Cámara Única, hay, hay un procedimiento que muchas veces no lo seguimos como dice el procedimiento. Lo mismo sucede con los médicos. Ellos tienen su guía médico legal de evaluación física de la integridad sexual. Al igual que los psicólogos, tenemos nuestra guía de entrevista única, igual sucede con ellos. En esta guía se establece que los exámenes a realizarse son exámenes de integridad física, la totalidad del cuerpo y sobre todo el examen de integridad sexual, la zona sexual del cuerpo de la persona. Hay otro examen que es la de la edad aproximada, eh, aunque hay casos en los cuales podrían aplicarse exámenes adicionales de ADN a través de los vellos pubianos. Es un procedimiento del Ministerio Público, ¿de acuerdo? Pero Ulises, ¿para qué hablamos de todo esto? Es que tienes que saber lo que hace el colega para tú también saber dónde está tu parte de, de especialidad. Recuerdan que les decía, la tesis del año 2024, que es una tesis que se sobre una tesista de licenciatura que optaba el grado de abogado, ella justamente vio de que en su trabajo, digamos, de internado, de que muchas veces los jueces no sabían interpretar el informe psicológico forense, donde también está el aspecto de de la cámara, de la entrevista a la cámara, que es el, no sabían interpretar los datos. Entonces, ella hace la entrevista a especialistas que están ligados al trabajo de delitos sexuales de menores y encuentra que muchos de los fiscales, de los abogados, de los jueces, hablan ellos en la entrevista que hicimos que que no entendían muchas veces los términos psicológicos y por tanto no entendían el informe. Entonces, había que establecer un, un análisis, perdón, un protocolo de comprensión del protocolo de entrevista única. Y digamos, esa era la apreciación de estos, que nosotros también, que los psicólogos forenses entiendan cómo es el procedimiento del médico forense. Es muy importante. Como también entiendan los aspectos legales sobre el tema de delitos sexuales de menores o también de adultos. Esta tesis fue aplicada básicamente sobre el análisis de los dictámenes y los casos resueltos de violaciones a mayores de edad. Bien, vamos siguiendo entonces. Luego corresponde la evaluación médico-legal, la que debe realizarse conforme a los protocolos aprobados por la Fiscalía de la Nación. Si se están dando cuenta, todos las etapas del procedimiento, ¿sí? Implica, implica sobre todo protocolos. Por eso que ahí va la otra parte. Como tú puedes tener tu abogado de parte o tu psicólogo forense de parte, allí es donde prácticamente muchos casos se caen, porque ya sea el médico, el abogado,
ya sea el médico o el psicólogo del Ministerio Público puede haber aplicado inadecuadamente el protocolo y ahí es donde empiezan a ver el análisis de la aplicación del protocolo, donde muchas veces se rechaza y ahí termina el caso se cae. El protocolo que incluye detalles del procedimiento médico es la guía médico legal, que ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Sí? eh, donde se examinaba lo anterior, ¿no? Físico, sexual y la edad aproximada. A veces también es importante eso. De acuerdo a lo estipulado en los documentos oficiales, la víctima ingresa al servicio de medicina legal para tomar los datos personales y los de su acompañante, ¿sí? Cualquiera no puede traer a la víctima. Eso es, tengan mucho cuidado. Los padres pueden reclamar. Entonces, tiene que ser una persona eh, claramente identificada que forma parte del servicio, en este caso del Ministerio Público. Se le explica el procedimiento a seguir, se solicita el consentimiento y el de sus padres o tutores para luego proceder con la exploración médica y la emisión del certificado médico legal. Recuerden que si es menor de edad hay un consentimiento, hay presencia de los padres, pero si es mayor de edad, también se le pide el consentimiento a la persona víctima de la agresión sexual, como también la de los padres. Generalmente los menores de edad, como les decíamos, menores de 14, mayores de 14, puede que se pueda establecer como ha habido una posibilidad de consentimiento. Allí es donde entra precisamente la discusión. Muchos casos se caen precisamente en ese vacío que existe en respecto a la parte legal, la parte del código procesal. Pese a que la ruta formal contempla la intervención de la Unidad de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos, no se determina el momento preciso ni el mecanismo por el cual la víctima accedería a dicho servicio. Es interesante ver eso. Son aspectos que tenemos que considerar. La segunda etapa, enfocada en la entrevista única. Aquí es nuestra parte, digamos, nuestro servicio. Se divide en subetapas. Antes de la entrevista, al llegar el día pactado, ¿por qué? Porque se manda un documento. El Ministerio Público envía un documento previo para citar. No se va en cualquier momento cuando tú lo solicites, no. El Ministerio Público solicita con una fecha determinada. Al llegar el día se pactado, el fiscal a cargo del caso, a cargo del caso antes de ser llevado a una acusación, el fiscal, el psicólogo forense y los familiares de la víctima deben reunirse en la Cámara GESEL para conseguir información sobre las condiciones familiares, explicar la lógica del procedimiento y obtener el consentimiento informado de los padres o responsables de la víctima. Esto estamos hablando del previo, antes de entrar a la Cámara GESEL. Entonces, se debe haber un consentimiento informado y firmado por los padres cuando es menor de edad. Pero deben estar presentes, entonces le decía, el fiscal y el psicólogo a cargo de la evaluación. El inicio de la entrevista. Se establece que el fiscal o juez inicia la entrevista y luego el psicólogo procede a explorar adecuadamente sobre el hecho. ¿Entienden? Se establece que el fiscal o juez inicia la entrevista y luego el psicólogo, que debe proceder a explorar adecuadamente. ¿Por qué decimos adecuadamente? Recuerdan ustedes que les decía, hay un protocolo. Hay que aplicar el protocolo tal como se establece, no como tú quieres, es como tú se establece. Durante la entrevista en la Cámara GESEL, a través del establecimiento de un clima de confianza, una empatía, el uso de preguntas abiertas y la narrativa libre, el psicólogo explora los aspectos propios de los hechos. Allí es donde precisamente ocurren que hay preguntas
mal formuladas, mal elaboradas y a veces entre comillas, se induce a una respuesta que no es producto de la pregunta a veces. Entonces, ahí tener mucho cuidado. Por eso le decía, el psicólogo forense debe tener un cuidado en la aplicación del procedimiento de entrevista. La entrevista debe ser grabada en audio y video. Eso está detrás de la ventanita, decimos, ¿no? La guía de procedimiento de la entrevista única no propone un diagrama de flujo, lo que puede generar problemas en la aplicación. O sea, el diagrama de flujo no sabemos cuál es primero, cuál es segundo. Eso es de acuerdo a la experiencia, debido a la ausencia de claridad en las regulaciones sobre el procedimiento. ¿Listo? Por evaluación médico-legal se realiza la entrevista única en cámara GS. Durante este tiempo, los fiscales, a criterio individual, pueden disponer que el día de la entrevista se busque a la víctima en su domicilio o que se le haga un seguimiento por teléfono o notificación para recordarle la cita. Ese es el procedimiento. Informarle que tiene derecho a defensa legal gratuita y evitar que desista. Se le notifica a la víctima. O sea, es de grado fuerza. Tiene que buscar un abogado gratuito. El Estado se le va a dar. La fecha y hora de la diligencia. Si la víctima no viene, o sea, porque los padres no lo llevan o la víctima adulta no llega, se programa una segunda fecha. Y si ya no viene, no se puede hacer nada. O sea, hay dos posibilidades, dos fechas, ¿sí? Después de eso ya no puede haber nada. Ya no hay cámara GS. El día de la cita, el policía se presenta y entrega la carpeta con notificación, declaración de los padres o acompañantes, pericia médico-legal, el fiscal penal o de familia, lo que depende de la edad del agresor, y acompaña a la menor porque es el encargado de la carpeta de investigación. Recuerdan que hace un momento decíamos, ¿quién entra a hacer las preguntas? El fiscal. El fiscal siempre debe, debe estar presente en todas las diligencias. Posteriormente, el fiscal, el psicólogo forense y los familiares de la víctima se reúnen en el ambiente de observación de la cámara GESE para explicarle en qué consiste el procedimiento y obtener el consentimiento informado. Según la guía de entrevista única, los psicólogos forenses deben profundizar en los aspectos establecidos por los fiscales. En este punto no existe un estándar, o sea, no hay algo que te diga, esta es la pregunta. Pues depende de la preferencia y de la técnica sobre la cual el psicólogo forense tenga mayor dominio. La técnica de entrevista en la que tú puedes aplicar. Algunos informantes coinciden en que la frecuencia de aplicación de entrevista única les ha permitido especializarse en la práctica. La práctica es lo que determina tu solidez y tu pericia, planteando preguntas oportunas y relevantes para el proceso de investigación. El procedimiento puede durar en promedio una hora. Cuando el psicólogo termina de indagar sobre los hechos, los fiscales y el abogado del imputado realizan preguntas desde la sala contigua, con un teléfono móvil y audífonos. El abogado del imputado. ¿Quién es el abogado del imputado? Del acusado. Terminada la entrevista, el psicólogo y la víctima se trasladan a los consultorios para realizar la evaluación psicológica. Una vez finalizada la evaluación, la transcripción de la entrevista también, los presentes en la diligencia firman el acta del cumplimiento, 3 o 4 días después de tomada la declaración. La pericia psicológica debe ser entregada al fiscal a cargo de la investigación, junto a una copia de la transcripción. O sea, estamos hablando una vez que ya se aplicó la entrevista en la Cámara GESE, tienen que firmar todos
los presentes en la diligencia. Los presentes pueden también ser, obviamente, las personas que han acompañado. Después de 3 o 4 días, el psicólogo forense del Ministerio Público debe entregar la pericia con una copia de la transcripción. Bien. Si bien el servicio de psicología forense está disponible 12 horas diarias durante 6 días a la semana, solo se programan 3 entrevistas únicas en cámara GESEL por día, solo 3 al día. Se programan 2 por la mañana y 1 en la tarde, porque se tienen que atender los otros casos que no son violencia sexual y hacer los informes. El procedimiento cambia cuando se trata de un caso de flagrancia, o sea, un caso inmediato, un caso que in situ, ¿no? El fiscal tiene 48 horas para recopilar todas las pruebas oportunas para demostrar que hay un delito. Por ello solicita una entrevista única de emergencia. De lo contrario, debe ordenar la liberación del detenido. En el caso de flagrancia, es decir, que encuentran al victimario, al agresor sexual, digamos, en ese momento, l- la policía no lo captura por flagrancia, en 48 horas ya debe estar aplicándose la cámara GC. En flagrancia todo es inmediato. El fiscal supervisa directamente con el policía, tenemos todo a disposición, camioneta, los abogados de oficio están pendientes de nosotros, ¿no? Si hay psicólogos presentes, se cuenta con su presencia de lunes a sábado de 8 a 8 p.m. La entrevista se realiza en cámara GESEL. Me ha tocado que en feriado hemos necesitado psicólogos en cámara GESEL y no había. Entonces, hemos tenido que entrevistar así nada más, con policía, con el fiscal de familia. Esta es la cámara GESEL. Como ven ustedes, el psicólogo y la víctima, detrás está el secretario, el juez, el fiscal, el imputado, ¿sí? O también eh, hay un policía, pues se da cuenta, hay un abogado, y puede también estar el imputado, como puede estar también, en este caso, el abogado del imputado. Por otro lado, el testimonio del imputado es recogido necesariamente después del testimonio de la víctima, puesto que se requiere cierta información de base para guiar la entrevista o evaluación del presunto agresor. Usted sabe que en estos delitos la víctima es el único testigo. Finalmente, se observó que el apoyo a la unidad de víctimas y testigos no es permanente en la sede fiscal. Aquí todo lo que es víctima se enfoca por el Ministerio de Justicia a través de Alegra, la asesoría legal gratuita. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta para ver las dificultades que hay en realidad en la Cámara GESE. Había una pregunta de usted, no recuerdo, Giovanni, tú fuiste, no, que no sé quién hizo la pregunta. Hagan la pregunta de repente escrita, si no la quieren hacer en... A ver, ¿ok? ¿Alguna pregunta la pueden escribir, si no decirlo directamente? Ruth, Giovanni, Karina, Fidencia, Yamir, ¿alguna pregunta? Si no la quieren hablar, la pueden escribir. Así es, Entonces, estimados. Sí, lo pueden realizar mediante el chat o activando la opción levantar mano, estimados participantes. bien, Eh, a ver, alguien nos pregunta y nos dice, a ver, Giovanni Prada Salvatierra nos dice, ¿cuántos participan en la Cámara GESEL? ok. Entonces, para no equivocarnos o no equivocarme tampoco yo, te voy a mostrar nuevamente quiénes pueden estar presentes, ¿no? A ver, vamos a ver nuevamente esto, ¿ok? Está el juez, está el fiscal, el secretario, está el policía y el abogado de parte, ¿no? Que es la parte de la defensa. Está el psicólogo y la víctima, y detrás también, un poquito separados, están
el imputado y detrás del imputado está su abogado. Ahora, pero Ulises, dijiste que también habían ahí los padres. Los padres pueden estar presentes, pero generalmente no. Ellos están afuera. Porque a veces cuando hacen las preguntas, la niña o el niño empieza a llorar o empieza a mostrarnos signos de crisis, entonces ellos pueden afectar, digamos, o pueden incomodar. Entonces, generalmente no se les permite que ellos estén dentro, sino esperan afuerita y no escuchan nada de lo que pasa adentro. ¿Ok? ¿Cuántos? Ahora, a veces no está el juez, pero el que siempre tiene que estar es el fiscal. El secretario tiene que estar porque es el que dirige todo, o sea, desde la filmación y el audio. El policía que tiene que no, pues, está presente porque fue la primera parte de la denuncia y el abogado que tiene que ver con las preguntas que está haciendo el psicólogo. Recuerda que también puede llamar telefónicamente para decir pregunta tal o cual cosa. No puede ingresar al ambiente de la cámara de la entrevista, pero puede llamar por teléfono. El imputado, ¿por qué está, doctor? ¿Pero por qué está Ulises? Porque él tiene que también responder las preguntas respecto a lo que dijo la, la agredida sexual o la víctima, ¿no? Eso es lo que sucede. Listo, entonces, esa es la respuesta a cuántos participan en la Cámara GS. Los padres, no, porque pueden contaminar el ambiente con sus reacciones emocionales. Bien. Y otra pregunta creo que hay aquí. A ver, quiero ver esto. Buenas noches, ¿cómo saber si la entrevista narra la verdad? Ese es interesante. Y esa te la voy a responder con la pregunta, con la última diapositiva. Es que en realidad, por eso les decía, la cámara GESEL no es determinante. Es un, es un recurso probatorio. Generalmente, si hablamos de un delito sexual, estamos hablando de no consentimiento, de un forzamiento, de una violación. Por tanto, las paredes, el himen y las paredes de la vagina deben mostrar que ha habido una relación o una penetración forzada. Entonces, siempre la que tiene mayor grado probatorio es el examen médico forense. Y eso es determinante. Eso nadie lo cambia. Eso nadie puede decir un médico de parte que eso no ocurrió, porque está la prueba y está, digamos, grabada que las paredes han sido dañadas, ¿no? Como también puede haber que la persona mienta y haya un himen complaciente, por tanto, la que dice que ha sido violada, pues no fue violada, sino fue por consentimiento de ambos. ¿Ya? Pero lo que determinaría es la gravedad del caso de la persona. Si ha habido, por ejemplo, denuncias previas de violación en caso del acusado, pues eso lo definitivamente va en contra de ella. En la cámara GESEL pueden haber errores de aplicación del protocolo de entrevista de la cámara, mm, de entrevista única de la cámara GESEL. Por eso le decía, si no tienen la experiencia, pueden dañar ese medio probatorio y al final el abogado de parte, o sea, del acusado, puede desechar ese informe ante el juez en un juicio oral. Recuerden que en el juicio oral el Ministerio Público presenta sus pruebas, ¿de acuerdo? El testimonio, luego una situación ¿de acuerdo?
o el- sí se fue la señal. Bueno, oh, ahí estoy. Entonces, sí, la víctima puede mentir. Va a depender mucho de la habilidad del psicólogo forense para determinar de que eso no realmente algo real, lo que acaba de hacer, ¿no? Y esta última es lo que yo he podido recopilar, ¿no? Es dificultades en la entrevista única en la Cámara Gesell en caso de violencia sexual. A pesar de que la entrevista única busca proteger evitando revictimización, ¿sí? Hay algunos problemas, que no lo digo yo solamente, lo dice el Ministerio Público y los que están allí. El tiempo prolongado de espera para la atención. O sea, te pueden mandar pues ¿no? la cita pues, de aquí una semana, 15 días, un mes. Entonces, eso genera una reacción en la víctima. Entra en un periodo de crisis, se va generando el trauma. Mejor dicho, se va generando elementos de retraumatización. Infraestructura inadecuada. Lamentablemente, en nuestro medio, la instalación de las cámaras GESEL es muy deficiente. No es la cámara GESEL de Europa o de Estados Unidos, ¿no? Disculpe la comparación, pero acá se arman y desarman las cámaras GESEL. ¿Mm? Porque recuerden que el Ministerio Público muchas veces no tiene instalaciones y contrata lugares para precisamente instalar la cámara GES. Por tanto, no hay como se dice, que no tiene que ser un ambiente adecuado y sonoro, que no ingrese el murmullo de otras personas. No hay. No hay lugares adecuados, salvo uno que otro. Escasez de recurso humano para la operatividad total del servicio. Recordemos que decíamos que los psicólogos forenses no siempre están y no hay muchos especialistas en cámara GESE. En nuestro medio no hay especialistas que tengan experiencia. Hay personas que han estudiado, pero no especialistas que tengan experiencia. Por un lado, los operadores se concentran en custodiar el testimonio en calidad de prueba penal, ¿sí? Custodian mucho, pero y no a la víctima. Pero también acá hay una discusión. Muchas veces puedes acceder a esa información. Ya saben cómo, ¿no? O sea que no es que cuiden. Cuidan el testimonio y la calidad de la prueba, pero muchas veces no cuidan a la persona tampoco. Por otro lado, la falta de conocimiento de la técnica psicológica forense suele explicar la preferencia de criterios e instrumentos de evaluación clínicos. Aquí hay esa discusión, que muchas veces no son especializados, no tienen mucho, mucha- mucho conocimiento y hasta puede que la persona que ha sido entrevistada mienta. Pero hay otros mecanismos, justamente la aplicación de Million, ¿sí? La aplicación también de los test proyectivos que van a determinar si la persona que ha sido entrevistada, porque recuerden, no solamente es la cámara GESE, también hay la evaluación psicológica. Entonces, hay varios mecanismos para poder detectar a una mitómana o mitómano, ¿sí? O a un psicópata social para darnos cuenta que está mintiendo. Recuerdan que también pasan por la entrevista o por de los policías y ellos tienen mucho más habilidad a veces que los psicólogos. Pero sí puede haber la posibilidad de mentir. Muy bien, bueno, gracias. Mi nombre es Ulises y bueno, gracias por la confianza y por la paciencia de que se nos cayó el sistema y todo esto. Preguntas finales. A ver, vamos para las preguntas aquí. Ah, ah, las autoridades que observan desde el exterior
Si tú te refieres al exterior, que están fuera del lugar donde está el psicólogo y la víctima, pueden, por intermedio del psicólogo, realizar preguntas, sí, hacen llamada, ¿sí? Obviamente que, o también utilizan el otro, que es un teléfono, obviamente el que no hace ruido, entonces es un tic nada más y el psicólogo levanta y dice, ¿sabes qué? Pregunta tal o cual cosa. Llamada será transferida a una casilla de voz. ¿Ya? Entonces sí se puede, ¿ya? Pero obviamente no le van a gritar, oye, ¿sabe qué? Pregunta tal La cual llamada cosa. será transferida. No, no hay eso, ¿ya? No hay esa posibilidad. Entonces sí se puede preguntar. Es imposible que la víctima no se dé cuenta, siempre la víctima se va a dar cuenta. Se está utilizando mucho el sistema de llamada. Obviamente, en el momento que entra el psicólogo a aplicar el protocolo, eh, el psicólogo siempre está con el teléfono prendido, digamos así, ¿no? Y la persona, en este caso el fiscal o el abogado, hace las preguntas, las manda por el WhatsApp. Entonces, hay poca posibilidad de que se contamine el ambiente, pero lamentablemente recuerdan que solo tiene una hora, así que tiene que acabar el protocolo en ese tiempo. Karina dice, la entrevista a cámara GC, ¿qué valor de prueba tiene? Como ya les expliqué en la presentación, puede ser determinante. Pero en los casos casos de violencia sexual o en los casos de delitos sexuales, el valor probatorio va a determinarlo el juez. No lo determina ni siquiera el psicólogo, ¿de acuerdo? Y muchas veces el juez determina el valor probatorio de la entrevista, de la aplicación del protocolo de entrevista. eh, Puede ser para algunos determinante, pero muchos jueces toman el valor probatorio digamos, de mayor peso a al informe médico legal forense, ¿no? Eso le da el mayor valor probatorio. Hay jueces que no le dan mucho valor a la aplicación de la entrevista, dependiendo de la gravedad, ¿sí? Porque recuerden ustedes, una cosa es un ataque sexual, otra distinta es tocamiento sexual indebido. Entonces allí no hay forma de comprobar si ocurrió porque no hay prueba del delito. En el caso de la violencia sexual, en el caso del ataque o el delito sexual de violación, si hay una prueba y esa prueba es el semen, el semen que recopila, ¿no? El médico y también el desgarramiento del himen y las paredes de la vagina. La entrevista, frente a ello también hay una entrevista que hace la denuncia y luego la parte de la policía hace las entrevistas y las preguntas respectivas. El psicólogo va a determinar que la persona que ha cometido el acto o ha cometido la agresión sexual va a determinarse no solamente el médico, porque también puede ser derivado al psiquiatra, perdón, al psiquiatra. Y en psiquiatría hay formas de probar si ha cometido el. Entonces, todo esto es un conjunto de pruebas, pero vuelvo a decirte, Giovanni, es el juez el que le da el valor. Por eso es que en el juicio el psicólogo tiene que sustentar las pruebas, el médico tiene que sustentar las pruebas. Al final de cuentas, en nuestro medio peruano es el juez, ni siquiera es el fiscal que presenta el caso. Es el juez el que determina la validez de las pruebas. Cuando el juez le da el valor probatorio a nuestro protocolo, a nuestra aplicación de la entrevista, cuando está muy bien aplicada y sustentada, tiene que guardar correlación con lo que dice el médico forense. Pero en su mayoría el juez determina lo que dice el médico
el forense. Es inevitable, o sea, ahí no hay discusión. ¿Me dejo entender? No hay interpretación alguna, eh, Giovanni. Las pruebas físicas, las pruebas de semen, son imposibles de rebatir. En cambio, en la entrevista de la cámara GESE son interpretativas, ¿ok? En el caso del médico forense es una evidencia de hecho imposible de poder rechazar, sobre todo cuando son casos de inmediatos, ¿no? Y han sido, la persona, la víctima ha sido evaluada por el médico forense. ¿Qué examen se le haría a la víctima en caso no hubiera cámara GESEL? Esa es una pregunta que es imposible en el caso de delitos sexuales que no haya cámara GESEL. No hay cámara GESEL porque le dijeron una, le dijeron dos y no fue ninguna de ellas. Es muy probable que esto el juez lo asuma como que la persona está negando la, la acusación, está negando, perdón, no la acusación, está negando la denuncia. O sea que no hubo realmente lo que dijo que hubo. Si no va a esas dos, evidentemente el fiscal va a tener muchos problemas para hacer una acusación. Entonces, es muy difícil. Ahora, hay lugares donde no hay cámara GC. Va a ser importante la evaluación del psicólogo forense con las evaluaciones psicológicas, que también van de la mano. Así es, no hay cámara GC en algún lugar de Giovanni. Entonces, el médico, perdón, el psicólogo forense tiene que aplicar el Million, por ejemplo, a las dos partes. Tiene que aplicar, le aplican también pruebas gráficas y entrevistas. En el caso del violador o en el caso del agresor sexual, generalmente es enviado al psiquiatra para confirmar o no que tiene una perturbación o no, o simplemente ha sido, como dice la palabra, eh, sin ninguna perturbación emocional. Ha sido consciente del acto. Así que eso hay que tener muy en cuenta, ¿de acuerdo? El Million es una de las pruebas que determinan si hay patologías o hay trastornos. Esa prueba en nuestro medio se aplica. Es la que acá en el Perú se aplica. Gracias, Giovanni, por las preguntas, ¿eh? Muchísimas gracias a todos ustedes por la presencia y por haberme comprendido por el tema de las redes. Es decir, por el tema esto de lo que se cayó el sistema. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta final? Gracias por su paciencia y por su colaboración. Gracias, Karina. Gracias, Gracias. Giovanni, Sí. Fidentia. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias, estimado licenciado Ulises. Para nosotros ha sido todo un gusto contar con su presencia. Gracias por también aceptar una vez más nuestra invitación y Muchísimas seguir gracias. siendo parte de esta familia que va creciendo cada día más. Y a todas las personas que están en la sala, les invito a inscribirse al curso. Ya a las personas que están siguiendo también con el presente curso, se les va a estar informando la segunda sesión a tratar, las fechas y las horas, igual por nuestro grupo de WhatsApp y para el resto de las personas que nos sigan por nuestras redes sociales. Muchas gracias con ustedes. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego con todo. Buenas noches.